yo decía como que no entendía la verdad nada. Yo les comento, era una niña de 9 años. Un juego psicológico en tu cabeza, ir de lo más chiquito a lo más grande, eso te impide a ti entender qué está pasando y por lo tanto hablar. Desde esa vez yo me choqué, o sea, yo dije, ¿qué es esto? En el primer momento no lo dices, es muy difícil o decirlo después. Como que el responder por qué no hablaste antes, claro que hace mal porque hay víctimas que no saben por qué, o sea, hubo un momento en mi vida que la neta yo no sabía por qué no había hablado antes. Decir por qué no hablaste es poner la culpa en ti. Claro, caí en ese juego de yo puedo sola. Cada que yo decía, ya lo quiero decir porque ya no puedo con esto, algo pasaba. Empecé a leer y leer y leer un montón de historias en blogs, en muchas cosas. La última historia que leí fue de una chica que contó la misma historia que yo conté. O sea, era como si yo estuviera contando esa historia escrita, como si Como yo si les estuvieras leyendo tu mi historia. propia historia. Ajá. ¿Ya te vas a dormir? Y yo ya. Y me dice, es que te tengo que decir algo. Jamás, jamás de los jamases en la vida, por nada, o sea, ni por aquí me hubiera imaginado que me iba a decir lo que me dijo. Al día de hoy, que puedas estar hablando con la tranquilidad que lo estás diciendo y ya tranquila, ya sin sentimiento de venganzas. Y entonces, en el momento en el que yo lo cuento con mis amigas, resulta que una de mis mejores amigas se anima a contar algo similar. Te empieza a despertar esta sensación de que más personas de las que tú crees y de las que tú te imaginas pasaron o están pasando por una situación así. Esto le ayudó a una amiga mía a también contarlo. Ahorita me siento muy feliz y muy tranquila. Yo creo que mi niña interior está bailando así. Yo siempre fue algo que quise hacer, el contar mi historia, porque yo pude hablar gracias a otra historia. Y yo lo que les digo es que díganlo, o sea, al día de hoy, si le dices a tus papás, si no te creen, pasa a la siguiente persona. Tus hermanos no te creen, pasa a la siguiente persona, pero no, o sea, no te guardes eso, que no sientas vergüenza por algo que te pasó. Yo al día de hoy digo, sí, me pasó esto, pasé por esto, ni modo, o sea. Felicidades, eres muy fuerte y te quiero mucho. Ay, gracias. Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan en un episodio más de Sistalqueando. Estamos muy contentas de estar en este episodio el día de hoy. Han pasado muchas cosas para que podamos estar hoy por fin en este día hablando específicamente de este tema, que es un tema muy personal, un tema muy familiar y sobre todo un tema muy delicado. Y por lo mismo queremos hacer la aclaración desde el inicio. Por lo delicado del tema, es importante para nosotras aclarar que queremos abordarlo con el mayor respeto del mundo para todas las personas que estén pasando por algo similar, que hayan pasado por algo similar o que tengan personas conocidas que estén pasando por algo así. Pues nuestra intención es precisamente acompañarles, ayudarles, si es que nuestra historia les sirve de algo, si pueden tomar algún consejo, si pueden sentirse acompañadas. Nuestra intención siempre va a ser esa y nada más. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy nuevamente y pues bienvenidos y bienvenidas a esta historia familiar. Híjole. Hola, buenos días, buenas tardes en el momento en el que se encuentren. Muchas gracias por seguirnos escuchando y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo me encuentro bastante, tengo muchas como emociones encontradas, pero me siento bastante bien, feliz de poderles compartir esta historia que es mía. em, y pues nada, vamos a contarles la historia de cómo me animé a contar mi historia de abuso sexual por parte de un integrante de mi familia. Y bueno, les voy a hablar, claro, desde cómo comienza hasta lo que me motiva para hablar. Em, yo era una niña de 9 años. Estábamos con mi familia, siempre hemos sido muy unidos, todos nuestros tíos, siempre hemos sido una familia muy unida, la verdad. Y pues entre todo el ambiente familiar siempre hemos estado en interacción, primos, primas, de viajes de vacaciones, de salir a jugar y uno de niño pues más porque te juntas con las personas que estás de tu edad, ¿no? Entonces les voy a hablar un poquito de la línea temporal, cómo empezó, cuánto duró.
yo recuerdo esa tarde como, como que estábamos jugando en la casa de mi abuela. El abuso, ahí siento que estoy haciendo mucha, No, vas bien. bueno, Sí. ok. Les voy a dejar en claro un poquito. El abuso que me hicieron a mí fue por parte de un primo, integrante de la familia, como Un dije. primo hermano. Un primo hermano. Ajá. Em, bueno, yo estaba esa tarde, yo estaba jugando con todos y yo recuerdo que mi abuso comenzó con mi primo como tocándome así por parte del juego, ¿no? Yo decía como que no entendía la verdad nada. Yo les comento, era una niña de 9 años y Él, 5 años más. él es 5 años más grande. Ajá. Entonces, para mí fue como muy raro, o sea, yo no sabía qué pasaba, yo no sabía si era parte del juego. Para empezar, yo no sabía qué, ¿no? Eso fue mi primera interacción con él de Ujú. ese modo. Claro que después empezó a aumentar poco a poco, ¿no? Este abuso duró desde mis 9 años hasta mis 15 años. Como les digo, comenzó con ese tipo pero ya después, claro que se fue identificando hasta ya lo podemos llamar un abuso sexual. Ujú. Creo que Se no, fue desarrollando. claro, no es necesario meternos tanto a fondo. No. Ok. Em, pues más que nada eso, yo tenía 9, fue hasta mis 15 años. Él cuando inició no era mayor de edad. Ya cuando en los últimos tiempos ya fue mayor de edad. Sí, lo importante aquí de mencionar es lo que dices de cómo empieza de una manera en la que tú te confundes Ujú, y dices qué está pasando. Y, claro. y no es de repente como de que No. de trancazo, entonces eso juega valga la redundancia, un juego psicológico en tu cabeza de ir de lo más chiquito a lo más grande, de modo que eso te impide a ti entender qué está pasando y por lo tanto hablar. Porque Claro. una de las primeras preguntas que siempre te hicieron al momento de que tú comenzaste a hablar esto y que en general hemos visto que es de las preguntas que más hacen la gente es ¿por qué no se animaron a hablar antes? O sea, la primera pregunta que tú recibiste, hasta inclusive de mi parte, es Ujú, ¿por qué no me dijiste antes? Es hasta un impulso que uno tiene por decirlo, pues es que hubieras dicho en el momento ujú, y no es, de mi parte, no fue en mala onda, de tu parte de tu familia no fue en mala onda, de algunas otras personas sí fue en mala onda, de pero ¿por qué no dijiste antes? Como diciendo, pues estás echando como reclamo. mentiras, ajá. Pero entonces quisiera que explicaras un poquito a las personas que tienen esta pregunta en su cabeza y también para que expongas un poco las palabras de la gente que pasa por eso, porque es que no puedes hablar en el momento. Bueno, yo les quise comentar cómo fue mi primera situación o el primer acercamiento, porque lo tengo en la cabeza marcado, ¿no? Entonces, desde esa vez yo me choqué, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Estoy confundida. A mí, pues tenía 9 años, o sea, mis papás no me habían hablado de nada, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo no sabía que estaba bien, yo no sabía que estaba mal. Eso en una parte, ¿no? Era una niña, en mi cabeza no existían las palabras sexo o algo por el estilo, ¿no? Nada de... No. Y en el otro lado es que era mi primo, o sea, era dentro de la familia, era una persona en la que mis papás confiaban, era alguien que estaba 24/7 en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ¿por qué lo digo del primer acercamiento que tuve? Yo siempre he dicho que si en el primer momento no lo dices, es muy difícil no decirlo o decirlo después. ¿Por qué? Porque van pasando situaciones y buscas el escenario perfecto y quieres hacer más cosas, pero no puedes, o sea, y te detiene mucho y la verdad es que como que el responder por qué no hablaste antes se me hace una pregunta muy estúpida, a mí no me gusta que la hagan nada, ahora que ya me la hacen ya no me hace mal, pero claro que hace mal porque hay víctimas que no saben por qué, o sea, hubo un momento en mi vida que la neta yo no sabía por qué no había hablado antes, pero lo que menos quería era que me preguntaran, ¿por qué no hablaste? O sea, no lo sé, pasaron mil emociones por mi cabeza, era algo que mi edad, mi conciencia, mi nivel no sabían cómo explicarlo. ¿Cómo explicas algo que no sabes cómo explicar? No, y que al final de cuentas decir por qué no hablaste es poner la culpa en ti. Claro,
Es decir, pues fue tu culpa porque si tú hubieras hablado antes, Ujú. lo hubiéramos frenado, en lugar de voltear a verlo a él y decirle, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿qué te motivó a hacer eso? Porque a final de cuentas, La culpa es de él. siempre va a ser la culpa de él. Pero parece que en este tipo de situaciones siempre se busca cómo culpar a las víctimas. Claro, yo llegué a un momento en el que, pues esto me pasó a tal edad, ¿no? Me dejó de pasar a los 15 años, pero yo me guardé esto por alrededor de 10 años. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, no, como que era un instinto de supervivencia, ¿sabes? Esto me pasó, yo puedo sola, a lo mejor ya me pasó, pero ya no me va a pasar. Y me lo fui tapando, tapando, O tapando. incluso de quererlo bloquear, ¿no? Como Sí, bloqueando mi mente. de pensar, no me pasó. Así es. Entonces caí en ese juego de yo puedo sola, no, no me pasó nada, vamos a avanzar, que sigue, bla, bla, bla. Y caí en eso, ¿no? De hacer el problema chiquito o hacer como que no pasó Ujú. y pasar a la siguiente etapa. Creer que no había sido nada. Porque Sí. como dices, era siempre que pensabas en decirlo, creías que no había un momento ideal. Y la verdad es que nunca va a haber un momento ideal para No. contarlo. O sea, esa es una noticia bomba, sobre todo para una dinámica familiar como la nuestra. Es una noticia bomba en el momento en el que la sueltes. Mm. Entonces, entender que no iba a ser un momento ideal nunca, creo que fue de las primeras cosas que empezaste a entender para Ujú. poder por fin hablar y decir, pues es que en el momento en el que lo diga va a ser feo. Sí, es que yo tenía dos caminos. O sea, uno era normalizar la situación, hacer como que no pasó, bloquearla en mi mente, como ya lo dije, y la otra, ok, sí quiero decirlo, porque ¿por qué? Porque fue alguien de mi familia. ¿Por qué? Porque yo seguía viendo a mi agresor todos los días. Porque yo tenía que convivir con la familia de mi agresor. Porque de pilón, la familia de mi agresor, híjole, o sea, era una familia muy pesada que intervenía mucho en las decisiones de nuestra familia, de nuestro círculo familiar. O sea, Sí, era es como, mucha como presión. nuestra segunda familia prácticamente. Ajá, entonces yo decía y me visualizaba y yo decía, bueno, les digo a mis papás y es que no me van a creer, es que me van a preguntar esto, es que mi papá ahorita no tiene dinero, es que, Su papá es está que enfermo. su papá está enfermo. O sea, cada que yo decía, ya lo quiero decir porque ya no puedo con esto, algo pasaba. Siempre era como, había una resistencia que me decía, no, o sea, ya, o luego ya autoconvencí a mí misma y decía, o sea, ya no lo digas, ya vamos a avanzar, tus papás ya están bien, ellos ya están bien, o sea, ya no lo ves, porque ya hubo un momento en el que ya dejé de convivir con él, Ujú, pero, pero me decía yo, ya, o sea, ya para qué, o sea, ya, ujú. ¿sabes? Entonces, cuando caes en esto, ¿qué es lo que por fin te motiva a hablar? O sea, como para explicarle a las personas que puedan llegar a caer en ese pensamiento en el que tú estabas de yo puedo sola con esto, yo lo puedo cargar. ¿Qué es lo que a ti te ayuda a por fin decir no, no puedo sola, tengo que contarlo? Pues es que yo pasé por esa etapa de bloquearlo de mi mente y después llegué a un momento en el que ni siquiera me acordaba ya. O sea, tanto me había convencido a mí misma de que no había pasado eso, que ya no me acordaba hasta un momento en el que yo dije, de verdad, si me pasó o no, mi mente lo está creando, lo soñé. De tanto de que yo me había autoconvencido a mí misma de no, no pasó. ¿Qué pasa? Que yo entro a a la preparatoria y pues claramente voy teniendo amigos, voy teniendo interacciones pues más sociales que para otras chavas como el tener novio, el tener muchos amigos, se les hacía súper fácil y Sí, para pues es lo mí, normal de la etapa. claro, pues es parte de esa etapa, ¿no? Pero para mí era como, cállate, o sea, yo no puedo, no me puedo ver eh, pues así, Con un hombre. con un hombre, abrazando a alguien, o sea, no me veo. Se O me sea, en el acercaban. contacto físico fue el problema. Sí, totalmente. O sea, primeramente eso y después, primero fue como la interacción, porque ya la Ujú, interacción es como lo que me costaba. ujú. Ya hablar de contacto físico, pues ya no te cuento, o sea, era algo como imposible para mí. Yo decía, no, yo me sentía, obviamente, ¿cómo te sientes? O sea, asquerosa, como sucia,
como no merecedora de nada, o sea, es un Y además me sentimiento. imagino que te regresaba todas las Claro, o escenas. sea, yo era como de visualizarme hacer eso y yo decía, no, o sea, no tenía una de algo que se supone que debe de ser bonito, que debes de disfrutarlo, que es una relación, un novio, una pareja y todo lo que conlleva, que lo debes de disfrutar. Yo no lo veía como disfrute, yo decía, o sea, no, yo no me veo ahí, no puedo. Y esto me imagino que te va dando los foquitos rojos de decir, Sí. ay, güey, sí necesito ayuda. Claro, porque ya la interacción y el estar en ese círculo pues te impulsa, ¿no? Y fue algo de ayuda que la verdad es que parte de mí sí soy una persona que le gusta socializar, que le gusta hacer amigos. Entonces ahí es cuando yo empiezo primero a contarles a mis amigos Ujú. y a decirles, ¿sabes qué? Me pasó esto y eran como de me sentía tranquila, pero esa tranquilidad me duraba 5 minutos porque yo decía, ok, ya lo estoy diciendo, pero no a las personas correctas. Mm. O sea, mis amigos me quieren y me aman y yo lo sé, pero ellos no me van a ayudar. O sea, a quien yo le tengo que decir es a mis papás, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Pues no lo sé. O sea, simplemente no lo sé, pero ya era un tema de que no lo podía olvidar. O sea, ya me despertaba con eso y me dormía con eso. Entonces ya no podía comer, ya no podía dormir, ya no nada. Yo veía a mi familia disfrutar o seguir teniendo interacción con esta familia y yo no podía, o sea, ya era algo que me ahogaba, que era más que yo. Y yo creo que eso fue lo que me empieza a calar y a como a decir, tienes que Ujú. hablar porque eso ya es más que tú y si no lo hablas, pues te vas a caer, o sea, te vas a hundir, te, te vas a morir. Sí, pero si antes ya sabías que querías decirlo y te tratabas de convencer que no. Y entonces llega un momento en el que dices, no, sí, sí necesito hablar, pero igual estabas, o sea, sabías que querías hablar, pero no tenías de dónde agarrar herramientas de cómo. Entonces, ¿de dónde sale tu valentía Mm. final para por fin decir, me está pasando esto y necesito que me ayuden? Pues te digo que ya había hablado antes con mis amigas y como que eso me motivaba, ¿no? Porque ya el decirlo a alguien, sea quien sea, pues ya te motiva Ujú. a hacer algo más. Y yo recuerdo que me puse a leer muchos testimonios, justo la noche en la que le dije a mi hermana, porque yo en mi cabeza yo decía, no les puedo decir a mis papás al principio, necesito como una fuerza que me ayude a decirlo con alguien, ¿no? Ujú. Necesito tomar a alguien de la mano para que juntas lo digamos. Entonces, para mí, mis hermanas siempre y sobre todo en ese motivo fueron como mi base para darle con todo a decirle a mis papás. Entonces, empecé a leer muchos testimonios. Yo estaba acostada y en la laptop empecé a leer y leer y leer un montón de historias en blogs, en muchas cosas. Yo creo que leí unas 10 y yo decía, bueno, sí, pero pues como que no, o sea, ¿cómo? O sea, ya lo cuentan muy fácil, ¿por qué lo cuentan? Yo me enojaba, yo decía, ¿por qué lo cuentan tan fácil? No es algo Ujú. fácil, o sea, ¿cómo voy a ver a mi papá a los ojos y decirle que esto me pasó? O sea, ¿cómo me van a ver ellos? Y yo decía, no puedo. Y recuerdo que la última historia que leí fue de una chica que la verdad no me acuerdo del nombre, no recuerdo si haya puesto nombre, yo creo que lo puso en anónimo, pero esta chica contó la misma historia que yo conté. O sea, que les estoy contando ahorita, la Ujú. misma historia era de una chica que había sido abusada por parte de su primo a la misma edad. O sea, era como si yo estuviera contando esa historia escrita, como si yo Como si les estuvieras leyendo tu mi historia. propia historia, ajá, y me quedé súper sorprendida y yo dije, o sea que esto, yo pensaba que yo era la única, ¿sabes? O sea, sí había más historias como de, no sé, otro tipo de Otros abusos, escenarios. Ujú. pero no el mismo y me sentí con una conexión que no te puedo explicar y esa lectura de un párrafo me hizo poder hablar. Así de simple se puede escuchar, Ujú. pero eso me dio la fuerza y dije, lo tengo que hacer. O sea, si ella pudo con esa historia, que es la misma que yo, porque yo no lo puedo hacer. Entonces cerré la computadora y recuerdo que a mi hermana, a la primera persona que le dije de mi familia fue a mi hermana. Y recuerdo haber cerrado la computadora y decirle, te tengo que contar un secreto. Era súper tardísimo, ya era de madrugada. Te tengo que decir algo, me dijo. Te tengo que decir algo. ¿Un secreto no? Ujú. Ah, bueno. Te tengo que decir algo. Y, perdón. Y
y pues ya, le dije, o sea, y... No, pero fue como de... A ver, esa parte cuéntala tú mejor. Estábamos en el cuarto acostadas y es muy raro que yo me duerma, o en ese entonces era muy raro que yo me durmiera tal noche. Y pues ella se desvela mucho, entonces casualmente ese día las dos estábamos desvelándonos, ella por su lado, leyendo las historias en la computadora sin yo saber que estaba haciendo eso, y yo pues en el celular, ¿no? En WhatsApp platicando. Y entonces ya yo dejo el celular, me levanto a lavarme los dientes, mi rutina de la noche. Y entonces cuando ella ve que yo ya estaba haciendo como mi rutina de para ya acostarme, me dice, ¿ya te vas a dormir? Y yo ya. Y me dice, es que te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué pasó? Pero en ese momento pues yo todavía estaba tranquila. Entonces me siento a un lado de ella y empieza a llorar extremo. O sea, así a llanto abierto, sin poder hablar, sin poder decir nada. Y entonces es cuando yo me espanto. Pero yo lo primero que pensé fue que estaba embarazada. Yo dije, Ojalá hubiera estado pues embarazada. sí, sí, No. no sé. Yo dije, pues está embarazada o qué más, pues está llorando a ese nivel. Jamás, jamás de los jamases en la vida, por nada. O sea, ni por aquí me hubiera imaginado que me iba a decir lo que me dijo. Me cayó como una bomba, porque cabe aclarar o resaltar en esta parte de mi testimonio que la persona de la que estamos hablando, como ella dijo, es 5 años mayor que ella, es prácticamente de mi edad, yo soy 6 años mayor que ella, entonces él para mí pues era como Tu mejor mi amigo. íntimo, ajá, era como un incondicional, yo crecí con él, nos acompañamos juntos en muchas etapas de nuestras vidas, yo le contaba muchas cosas, yo lo quería muchísimo, o sea, yo de verdad, mis papás lo adoraban, o sea, mi papá lo traía para arriba y para abajo como si él fuera su Le hijo. prestaba el coche para llevar a Sí, o las sea, lo novias. que él no hacía con nosotras, lo hacía con él. Y a ese nivel queremos contextualizar que estaba de metido en la familia. Entonces, para mí, él era como, pues como mi hermano, como el hermano que no tuvimos. Entonces, cuando ella me dice, pues es que esta persona abusaba de mí desde tal edad a tal edad, entonces yo, pues fueron como hielos de un balde de agua fría en mi cuerpo y yo también empecé a llorar con Yo ella. recuerdo decirte y tú hacer... Tiene unos ojos grandísimos, pero cuando tiene cara de sorprendida, solo me veía así y me decía, dime que no es cierto, dime. Y yo, sí. Sí, pues es que, no sé, imagínense las personas que nos estén escuchando, si tienen alguna persona con la que puedan hacer esta relación para que nos entiendan un poquito de alguien en quien confías muchísimo, que tú crees que es tu incondicional, que es tu íntimo, que está ahí al lado de ti y de repente te digan, esta persona es la que le está haciendo daño a tu hermanita. O sea, para mí yo lo quería matar en ese momento, o sea, y yo le digo a ella siempre, para mí fue como un sentimiento de velorio. O sea, yo a partir de que ella me dijo ese día y todo el siguiente día hasta que le dijimos a mis papás, fue un sentimiento de funeral, porque yo pues me sentía como con esa vibra, ¿no? Y ya después entendí que era no porque yo estuviera deseando que él estuviera muerto, ni nada de eso, sino que entendí que ese día que ella me cuenta, para mí se murió la persona que yo conocía. O sea, ese día yo dije, esta persona que yo pensaba que él era, no No es. existe, no, ¿quién era? Entonces se muere esa persona y resulta que la que era es alguien que yo no conozco, que no sé, no entiendo, o sea, mi mente no entiende, ¿no? Y yo solamente quería que no te hubiera pasado eso, que no te hubieran hecho daño de esa manera, quería verlo em, revertido de alguna forma y entonces sí a uno como por ejemplo, yo como tu hermana mayor que siempre he sido como tu protectora, sí dices como de por qué no pude darme cuenta antes o por qué no lo pude ver antes para haberlo frenado, para no haberlo permitido. Y sí es como una culpa también que uno siente de decir, ¿por qué no la protegí como debería? ¿Por qué no la cuidé como debería? Pero entonces, pues esa es como la sensación Es que, parte de tu duelo. sí, o sea, es que esto fue un duelo familiar, Sí. totalmente, porque en el momento en el que tú lo cuentas, pues tú ya empiezas a soltarlo, ¿no? Pero entonces viene la parte del duelo familiar por la interacción que teníamos con esa familia. Sí. Entonces, sí es, o sea, es una muerte figurada. Sí. Pero yo, bueno,
le digo a Diana y yo recuerdo decirle, le tengo que decir a mis Ujú, papás, o sea, obvio. este sentimiento que tengo y esta fuerza que traigo es para decirle a mis papás. Entonces, la verdad es que yo siempre tuve mucha suerte y estuve en el escenario perfecto. Mi familia siempre me ayudó. Entonces ella me dijo, sí, vamos a decirle. Y bueno, pasamos al siguiente paso, que es buscar ayuda adulta que fuera Ujú. cercana a nuestros papás. Y así, o sea, nos dormimos esa noche y en la mañana siguiente a hacer eso. No, o Y, sea, dormiste tú. Yo me ah, acuerdo que ella después de sí. que me dijo, cayó como piedra, o sea, Fue la primera vez que dormí bien me imagino en que sí, toda mi porque vida. yo me quedé con esa, literal, como esa sensación de funeral en la que no dormí en toda la noche de pensar, ¿cómo le voy a decir esto a mis papás? Porque ya es como que yo sentí la responsabilidad Ujú. de contarles y yo sabía que les teníamos que decir, o sea, Sí. yo no me iba a quedar con eso ni un solo día, porque yo decía, eso es proteger o como cubrir la historia y yo no quiero Ujú. eso, entonces pues para mí era muy complicado también, incluso para mí fue complicado afrontarlo con mis papás. Imagínense cómo se sentía ella, si ella se sentía como, pues si a mí no me había pasado y yo no podía enfrentar sola a mis papás, entonces decidimos buscar ayuda de una persona que nos quiere muchísimo, que es una persona muy cercana a la familia y que sobre todo tiene muchísima lucidez en su mente Muchísimo. para tratar con las personas. Entonces, ella nos quiere mucho a nosotros y a mis papás y ella nos ayudó a manejar esta situación De la mejor con manera. ellos de una manera ideal, en la que ella los preparó, em, pues puso el escenario así como que blandito para que no se espantaran, para que no pensaran que estábamos pasando por algo malo, que de todas formas al final de cuentas llegó un punto en el que se espantan porque ya Sí. cuando, no sé si quieras contar tú esa parte de cuando ella ya pedimos ayuda con ella. Eso fue el siguiente día. O sea, ella me dice en la madrugada Ujú. y al siguiente día vamos con esta persona y ella reúne a mis papás y les dices. Bueno, antes de hacerlo de mis papás, también al día siguiente le dijimos a mi hermana, porque ese día mi hermana Ah, ya, sí. mi otra hermana, mi hermana Patti, pero ya estaba dormida, también al día siguiente le dijimos y ella siempre ha sido bien perrucha, o Ujú, sea, mucho, y yo soy la menor, o sea, ellas dos siempre me han defendido toda la vida y yo creo que a partir de ese momento más. ujú. Entonces, cuando yo le dije, se molestó mucho y tuvo una etapa también igual que tú en la parte de lo quiero matar, Sí, o es que sea, esa parte de venganza sí, te llega. come, sí. Pero bueno, pasemos a la parte de mis papás. Yo recuerdo que ese día, si yo temblaba así, era poquito, o sea, Ujú, no me veía y yo decía, sí, es que ya va a pasar, ya va a pasar, ya no, o sea, era algo que quería con todas mis fuerzas ya sacarlo de mi cuerpo pero no podía, o sea, algo me decía, no puedo, ¿cómo voy a ver a mi ujú, papá? O sea, porque mi papá es una persona de un carácter muy fuerte y mi mamá es una persona muy sensible, entonces era ujú. como, oh, era muy difícil, pero yo dije, lo tengo que hacer y ese día que, bueno, esta persona nos ayudó, pues yo recuerdo, estábamos en una sala, ellos enfrente, solo ellos dos, esta persona que nos ayudó de este lado y Contigo. ajá, conmigo y ya con mis hermanas. Entonces ella le empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes unas hijas maravillosas, eh, eres pues un hombre muy afortunado, son muy inteligentes, bla, 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 bla. Pero Valeria te tiene que decir algo. Y yo recuerdo que mi papá me volteó a ver así. Sí, yo creo que pensó lo mismo que yo. Sí, a lo mejor sí, porque pues yo ya estaba grande, o sea, eso fue Ujú, hace 3 años. ujú. Ya tenía una edad que es normal que alguien te diga, ay, estoy embarazada. Pues no, no No normal, normal, pero pues ya, ya lo esperarías. ajá. Y yo recuerdo ver la cara de mi papá y yo decía, pues ya. Entonces lo solté y dije, pues así y así y así, pues como, o sea, no creo decir o que digan las palabras específicas No es porque necesario repetirlo si tanto. digo se me va a salir el nombre, ¿eh? No, Sin querer. no es la intención. Ajá, entonces yo recuerdo haberle, pues decirles y mi papá se quedó pues así, o sea, El día para eso yo estaba llorando mi yo mamá también, o sea, todo el mundo estaba llorando menos mi papá, o sea, mi papá solo estaba en shock. sí. Y yo creo que para él fue la parte más difícil, el sobrellevar esa situación, pero como les digo, estuve en el escenario perfecto
Y desde ese momento mi papá me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú quieras hacer, pues yo voy a estar contigo. Entonces, híjole, o sea, yo no sé cómo describir ese apoyo tan grande. Es como, estás tú, pero ya no estás sola, o sea, alguien más está atrás de ti por cualquier cosa y yo los tenía conmigo, ¿sabes? Y ese apoyo que ellos me dieron, sobre todo, pues mis papás, Es la es, muestra de amor más grande que sí, existe o en la sea, vida. yo ese es mi estándar, ¿sabes? Porque paréntesis aquí, la persona, mi primo del que estamos hablando, es familiar directo de mi papá, no Ujú. de mi mamá. De mi Ah, sí. mamá es familia política. Por lo tanto, el duelo más pesado pues fue para mi papá. Ajá. Entonces, pues así, desde ese momento él me dijo, lo que tú quieras hacer, adelante. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. Entonces, escuchar eso para mí fue algo como que yo decía, what the fuck, me está diciendo esto mi papá, yo pensé que no me iba a creer. O sea, Ujú. para mí tomar esa decisión de decirle a mis papás era como lo más difícil que voy a hacer en la vida, o sea, no lo puedo hacer nunca. Y ya cuando lo dije, no, o sea, me sentí la mujer más fuerte que me podían traer a quien sea y me lo iba a chingar, o sea, yo decía, ya puedo hacer lo que yo quiera, me sentía invencible. Entonces, pues pues sí, fue algo muy difícil, muy, muy difícil, pero a partir de eso o sea, cuando el momento en el que lo haces dices, estoy bien, o sea, No es- me morí. no me morí, al contrario, están mucha gente ya conmigo, ya el problema ya se repartió en tantas personas, no Ujú, solo conmigo, ¿sabes? ujú. Ujú. Ese es el sentimiento inmediato que entonces tú sientes al momento de por fin soltarlo con la familia. Sí, o sea, mi sentimiento inmediato es relajarme, obviamente llorar muchísimo, pero una paz que me invadió todo mi cuerpo y una sensación de ya no estar alerta, o sea, sobre todo eso, porque todo mi cuerpo siempre estuvo en alerta por cualquier cosa y en ese momento era como, ¿estás bien? ¿Estás salva? Mi mente era lo único que me decía y era como de, uy, al fin, o sea, ya puedo respirar, ya puedo dormir, ya Ujú. puedo comer, ya puedo disfrutar mi comida, ya puedo disfrutar todo, o sea, entonces ya, bueno, pasa todo esto, obviamente empieza el duelo familiar, como lo dijo ella. Yo ya había pasado por mucha parte de este duelo porque, como les digo, yo había pasado ya 10 años que no lo decía. Entonces, pues empieza el problema familiar por la interacción que, pues, que era con la familia, ¿no? Sí, porque era, o sea, una relación. O sea, nosotros sabíamos que hablar esto y soltar esto con las personas que lo teníamos que hacer era, pues iba a hacer cortar la relación familiar Sí. por el tipo de persona que son ellos. Ujú. Entonces, desgraciadamente fue así, tuvimos que cortar la relación familiar porque al final los ofendidos fueron ellos. Pero bueno, la intención aquí siempre fue que mi hermana estuviera bien. O Sí, sea, siempre dijimos, tu bienestar es lo principal y lo demás son consecuencias que no te corresponden a ti, así es. le corresponden a él. Y Sí, todo yo lo que pase, justo, perdón por sí, interrumpirte, pero adelante. me devuelve otra respuesta que de la primera pregunta que me hiciste, que era ¿por qué no lo hablaste antes? Y yo creo que el primer sentimiento que tienes es la culpa, ¿no? Como que Ujú, eso que te pasó fue por tu culpa, mm, algo lo buscó y yo decía, yo sabía que el hecho de hablar era romper con esa relación familiar y yo decía, es que yo no puedo, o sea, va a ser culpa mía que mi ujú, papá y tal persona se dejen de hablar. O sea, que estas dos familias se quiebren va a ser mi culpa. Y claro que no. O sea, en el momento en el que yo entendí que cualquier consecuencia de lo que, derivada. de mis decisiones iban a ser culpa de él, o sea, Ujú. totalmente de él. Entonces ahí fue cuando me quedé un poco más tranquila, pero claro que todo ese proceso es un proceso muy, muy fuerte, muy doloroso y es todo un proceso muy, Y sobre muy todo aparte. que conllevó su tiempo. O sea, Claro. al día de hoy que puedas estar hablando con la tranquilidad que lo estás diciendo y pues con esa valentía que hoy lo cuentas, ya tranquila, ya sin sentimiento de venganza, sin sentimiento de culpa, ha sido fruto de un proceso de Muy largo. terapia, de un proceso de duelo familiar en el que le hemos dado espacio a esas emociones y que son necesarias y que pues son cosas que sucedieron después.
pero sí ya esa es completamente otra historia. Aquí lo importante es, en lo que nos queremos enfocar es cómo es que ella se anima a hablar por fin gracias a que ella lee otros testimonios. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo les dije, esa persona era una persona muy cercana a mí y porque era muy cercana a mí, al mismo tiempo era muy cercana a mis amigas. Entonces, yo le cuento esto a mis amigas con el permiso de ella y pues les digo la historia, ¿no? Para dejar en sus decisiones personales si ellas quieren continuar una relación con él o no. Porque al final de cuentas ellas pues me seguían preguntando, oye, ¿tu primo qué tal? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Ajá, entonces yo ya quería que me dejaran de hablar de él. Entonces para mí es necesario con mi círculo cercano hablar esto y contarles. Entonces, en el momento en el que yo lo cuento con mis amigas, resulta que una de mis mejores amigas se anima a contar algo similar. Una de mis mejores amigas de las que yo ni siquiera me hubiera imaginado que hubiera estado pasando por lo mismo. Entonces, a través de tu historia, ella se da fuerza y esa noche que yo les cuento y que les dije, incluso les pedí una disculpa por arruinarles la noche, por así decirlo, porque pues siempre con tus amigas es como estar A gusto, ajá, en el disfrutar. relax, ¿no? Y yo les caigo con una noticia bomba como esa. Entonces mi amiga me hace segunda y cuenta ella su historia. Y la verdad es que, por un lado, me sentí súper en shock porque dije, no puedo creer que algo que yo antes de esto solo lo veía en la tele, solo lo escuchaba, solo lo leía en los libros. Yo creía que era algo que pasaba allá afuera, ¿sabes? Como que era algo que otras personas vivían y yo no, pero era como, no sé, como una cosa imposible, ¿no? Como yo nunca lo vi como algo cercano, pues como ya hemos dicho, yo sentía que vivía en una burbuja. Entonces, Vivíamos en una burbuja. entonces cuando yo me entero que mi hermana, alguien de mi familia, una persona cercana a mí le estaba haciendo daño a mi hermana había pasado por eso y luego se lo cuento a mis amigas y me entero que una persona de mi círculo familiar cercano vivió lo mismo, se me rompe la cabeza a mí. O sea, yo a partir de ahí empiezo a ver focos rojos por todos lados. Siempre digo que me convertí en mi abuelita porque mi abuelita siempre nos decía eso, que no confiáramos en ningún hombre, que no estuviéramos ni con mis primos y yo decía, ay, qué exagerada es. Y resulta que no era exagerada, sino que ella había vivido también cosas que le hicieron estar alerta y que ahora a mí también me hacen estar alerta porque te empieza a despertar esta sensación de que más personas de las que tú crees y de las que tú te imaginas pasaron o están pasando por una situación así y no saben cómo contarlo porque no se atreven a decirlo, porque tal vez la persona que les está haciendo daño es tan cercana a la familia que sienten, así como lo dijo Valeria, culpa en ellas de Lo que sentir que pase. si lo cuentan va a ser culpa de ellas las consecuencias y no es así. Mm. Pero sabemos que es muy difícil reconocer que no es tu culpa y que es muy difícil hablar. Por eso precisamente quisimos contar esta historia y es con esa intención de contar ella cómo lo vivió y cómo es que se atrevió, cómo se dio la valentía de por fin decirlo y hacer este pequeño paréntesis de cómo a su vez esto le ayudó a una amiga mía a también contarlo. Y entonces esa intención tenemos el día de hoy de lo que estamos hablando, alguien se pueda sentir identificada y diga, si ellas pudieron, yo también puedo. Y también la hora de cómo me siento al haber hablado de eso que ya pasó hace 3 años, ya de haber pasado por todo ese proceso. La verdad, ahorita me siento muy, muy feliz y muy tranquila. Yo creo que mi niña interior está bailando así, de poder contarles esto y más que nada porque yo siempre fue algo que quise hacer, el contar mi historia, porque yo pude hablar gracias a otra historia, entonces a sacar lo bueno, ¿no? De esto que me pasó. Entonces fue todo un proceso y yo siempre dije que quería hablar de esto cuando ya pudiera hablarlo. Y no porque está mal que alguien lo diga llorando o nada, o sea, nada que ver por qué, porque es parte del proceso. Entonces, De cada quien. en el momento, en cualquier parte del proceso que te encuentres, vas a ayudar a alguien más. Ujú. Sí. Eso es base, es básico, pero yo dije, yo no quiero eso, o sea, yo lo quiero hablar cuando ya haya pasado por todo esto. Y no quiere decir tampoco que, ay, ya, superado. Jamás, o sea, yo voy dando pasito a pasito y algo no me cuadra y digo, pues es por esto. Entonces, es en lo que tengo que ver cómo trabajarlo. Ujú. Pero, pero la verdad es que me siento muy tranquila, me siento muy feliz. Yo sé que mi escenario fue de los mejores escenarios porque pues mi familia me apoyó y mis amigos también y muchísimas personas
y me sentí muy querida y muy apoyada. Y yo sé que hay escenarios que no son así, pero que eso no te detenga a no hacerlo, porque resulta bien, o sea, resulta muy feo aguardarte tanto tiempo. Yo ahora, hubo un tiempo en el que sí me culpaba por no haberlo dicho antes, porque pude haber, pues no sé, pero, pero ahora no, es como de, era el momento perfecto en el que lo tenía Ujú. que decir y agradezco haber tenido esa fuerza para poder decirlo y, y yo lo que les digo es que díganlo, o sea, al día de hoy, si le dices a tus papás, si no te creen, pasa a la siguiente persona. Tus hermanos no te creen, pasa a la siguiente persona, pero no, o sea, no te guardes eso. Y el decirlo tantas veces, o sea, yo contárselo a mis amigas y contárselo a más personas. Hubo un tiempo que era un trabajo de la psicóloga, decía, cuéntaselo a, a alguien X, cuéntaselo. Y era Mira como, dónde llegamos ya. sí, o sea, para mí yo creo que esto, el decirlo y cuando este episodio se publique, voy a estar así súper nerviosa, pero al Ujú. mismo tiempo voy a estar pues muy Feliz. feliz. Estoy muy nerviosa porque esta parte de mi vida solo la saben pues las personas más cercanas a mí, pero pues espero que se tome de la mejor manera y más que nada eso quiero motivar, o sea, que no sientas vergüenza por algo que te pasó. Yo al día de hoy digo, sí, me pasó esto, pasé por esto, ni modo, o sea, ya no me va a pasar, estoy segura que esa persona en mi vida se va a volver a acercar. Ujú. Entonces, o sea, convencer a tu mente de decir, ya, Quitarte la estás bien, vergüenza. sí, porque no fue tu culpa y no fue algo que te causaste tú y pues Era así. como yo te decía, otras personas se fracturan una rodilla o tienen un accidente y fue algo que les pasó en la vida. A ti te pasó esto, ni modo, te tocó vivir con esto, no fue tu culpa Ujú. y ya. O sea, no es algo de lo que te tengas que avergonzar, algo que tengas que decir, ay, téngame pena o No, mírenme bueno. feo, mírenme con lástima. No, o sea, que entiendan que es simplemente una situación que muchas personas viven y que queremos ayudar a que salgan de ahí porque de verdad es un proceso difícil. Y como tú decías, si tu papá no te cree, pues vete con tus hermanos y si no, con tus amigos y si no, alguien te va a creer y si nadie les cree, Yo sí te creo. cuéntenos a nosotras sí les creemos. Siempre va a haber alguien que sí te va a creer y gracias a Dios este tema cada vez se difunde más y cada vez hay más personas que están dispuestas a dar su apoyo y a escuchar a alguien y a creerle a alguien que no le están creyendo. Entonces, tú no te calles por tu familia, no te calles por tus papás, no te calles por nadie. Primero siempre vas a estar tú. Y quiero aprovechar este espacio para felicitarte porque Ahora sí me va a hacer llorar, bitch. por fin, por fin estás haciendo esto que tanto tiempo lo pensamos y lo Gracias. planeamos. Y sobre todo escuchar eso que acabas de decir de que tu niña chiquita está feliz y bailando. A mí también me pone muy contenta. Yo no deseo nada más que eso, que tú estés tranquila, que estés feliz y me siento muy orgullosa de, de ver la persona en la que Gracias. te has convertido el día de hoy. I can't. I don't wanna Lloremos. cry. Felicidades, eres muy fuerte y te quiero mucho. Ay, gracias. Córtele. Corte. Ay, pues yo también tengo muchos agradecimientos que dar. Primero que nada, a mi niña. Muchas gracias. Yo te abrazo mucho y te quiero mucho. Y te quiero decir que al día de hoy estamos bien. Y, y nada, como les digo, hay cosas que salen. O sea, Sí, hay parte del proceso que dices ya, pero hay otras cosas que salen simplemente y tienes que dejarlo salir. Entonces, yo te abrazo mucho y me siento muy orgullosa y te quiero decir que no tienes la culpa y que ahora estás bien y que hay mucha gente que te quiere. y sobre todo que no vas a volver a pasar por lo No, mismo. sobre todo. Y a mis papás, muchas gracias. O sea, mis papás fueron parte clave de todo esto. Como dijo mi hermana, no hay mayor prueba de amor que me hayan dado que mi papá haberme apoyado de esa manera. En contra de su familia. En contra de su familia siempre estuve yo, siempre me vio como prioridad a mí. Y mi mamá también, pues no sé, su lado amoroso siempre estuvo conmigo y siempre fue un despertar para mí. Ambos fueron parte clave de todo esto. Y pues nada, muchas gracias a ellos y a mis hermanas. Yo creo que como les dije en una parte, son base de mi vida y desde ese momento se han vuelto cada vez más fuertes. Nos contamos todo. A partir de ese momento yo creo que fue una relación más fuerte. Y
como que cada uno era yo era el angelito y ellas eran la voz del odio, decir, hasta los novios en su momento, cuando alguien tenía un novio, eran como, vamos agarrándonos a madrazos, pero bueno, quitando esa parte de odio, la verdad siempre fueron esa base de mucho amor y mucha fuerza, mucha resiliencia, y pues, no sé, gracias a ellas también estoy aquí, y a ti muchas gracias, y a mi hermana Patti también, No hay nada que agradecer. no sé, fueron parte clave, porque hubiera sido totalmente diferente que ella hubiera reaccionado de otra forma, pero fue muy bonito, fue un escenario perfecto, yo lo digo así. Y pues agradecimientos especiales a mi tía Patti, que yo sé que va a escuchar esto. La Sí. queremos mucho, muchas gracias. También es parte de esta historia. Nunca vamos a terminar de agradecerle lo que hizo por nosotras ese día, y lo que permanece haciendo siempre es un ángel que llegó a nuestra vida. Así es. A mis amigos, obviamente, a todos los que les dije. Y un agradecimiento especial a Edgar Adames también. Que te acompañó muy de cerca en En este todo el proceso desde que pues fue el que te animó a hablar conmigo. Sí. Muchas gracias, Edgarito, te queremos mucho. A él y a toda su familia, muchas gracias. Y pues ya, esto es todo. Muchas felicidades. Gracias. Se logró. Un aplauso. Gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos que este testimonio le sirva a más personas. Si tú conoces a alguien que sabes que le puede servir, envíaselo. Si sabes de alguien que necesita que lo escuchen, que alguien le crea, mándale nuestros contactos. Nosotros estamos dispuestas a escucharles. También, si es que ustedes quieren que profundicemos más en algún tema específico de todo este proceso, de todo este testimonio, porque hay muchas cosas que hemos atravesado a partir de entonces, y alguien quiere que hablemos de algo en particular, cuéntenos cómo les podemos ayudar, que esa siempre es nuestra principal intención. Sí, claro, o sea, de este tema pueden salir 1000 temas más. Mi intención siempre fue motivar, porque fue lo que me ayudó a mí. Entonces, como dijo mi hermana, o sea, si están pasando por algún momento, por algo parecido y yo les puedo ayudar en algo, pues adelante. O sea, yo aquí estoy para ayudar y para motivar, y pues para que saquen algo de aquí que ojalá les sirva. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias por Eso es todo. escucharnos. Gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio.